El diccionario de la Real Academia define el término vajilla de la siguiente manera: conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, etc., que se destinan al servicio de la mesa. Podríamos decir que esta es la historia de ese etcétera. La crónica de un proyecto profesional capaz de ampliar esa definición a fuerza de trabajo e ingenio. La obsesión de un hombre concentrado en un reto: hacer realidad las ideas de los principales representantes de la gastronomía de este país. En el sentido de vajilla, llevábamos muchos años un poco buscando nuevas fórmulas y nuevas presentaciones y nuevas maneras de presentar la comida también. No solamente pensar en qué hay, en lo que hay dentro del plato, sino cómo hacer que la experiencia del cliente mejore y sea diferente con todo lo que hay alrededor del plato. No solo se trataba de ir a buscar la vajilla o de dar medio vuelta por el mundo. Yo recuerdo de traerme de Japón una maleta llena de vajilla entera, ¿no? O sea, porque claro, aquí no se iba a encontrar, ¿no? Esa búsqueda generalizada por proporcionar al comensal una experiencia integral pronto iba a encontrar un inesperado aliado. Un profesional empadronado en una ciudad mucho más a mano que Tokio, Alcoy. Tras décadas de trabajo en el campo de la decoración temática, José Miguel Piñero aprovechó una simple anécdota para desarrollar un proyecto que acabaría llegando mucho más lejos de lo previsto. Y todo empezó porque vi un cartel en la carretera en un viaje que estaba haciendo de trabajo en fin de semana, dirección Bilbao, y vi un cartel en la carretera que ponía "Vendo caracoles", que ya había visto hacía 2 años, y con mi hermano Antonio ya le enviaba yo algún mensajito que ponía simplemente la frase "Vendo caracoles", en plan surrealista. Lo que para cualquier persona hubiera sido un simple rótulo, pronto inspiró en José Miguel el diseño de pegatinas y esculturas personalizadas capaces de llegar a un número creciente de personas. Esta peculiar carta de presentación pronto comenzaría a llamar la atención en el entorno de la alta gastronomía. A través de un amigo en común entró en el Tickets con un caracol y entonces estaba en aquella época pues regalando caracoles a varios cocineros. Cuando salimos de heladería le dije: hemos hecho algo grande, aunque parezca que simplemente fue entregar un caracol y hacernos 2 fotos. Ahí había algo grande porque sabía que él tiene mucho potencial en cosas que nadie hace en la hostelería. Al ver a Adrián me habló de José Piñero hace 1 año y medio y que me dijo que era fantástico y que había encontrado un poco la persona que podía hacer realidad sus sueños. Al final es, por mucho que oigas hablar de una persona, si no ves su trabajo no lo puedes valorar, y realmente veías que había un trabajo brutal a nivel ya no solamente de determinación en las piezas, sino de creatividad. Tras la confección de diversas piezas decorativas para Tickets, uno de los restaurantes de Albert Adrià en Barcelona, el chef catalán siguió confiando en el taller de Piñero para su siguiente gran proyecto, Heart Ibiza, un espacio concebido junto al Cirque du Soleil donde la comida es el centro de un espectáculo total creado para sorprender. La vajilla en Heart desde el primer momento sabíamos que tenía que ser muy importante porque era el lenguaje del cual nosotros nos servíamos para servir la comida, y era un lenguaje circense, festivo, divertido. Vi las piezas que estaba haciendo José con Albert, con Frank, el director de arte del Cirque du Soleil, y la verdad es que por primera vez vi algo diferente a lo que era el mundo de las vajillas en los últimos 8 o 10 años. De aquella colaboración nacieron piezas icónicas que no solo eran capaces de brillar en las mesas del Heart Ibiza,
también de inspirar y quedarse en la mente de muchos otros chefs. Da la casualidad que con el tiempo voy un día a Ibiza, a Hart, y veo piezas que realmente me parecían hechas a medida, con un toque probablemente diferente a lo que nunca había visto, ¿no? O sea, con materiales probablemente que tampoco se habían utilizado nunca, ¿no? En puestas en escena en la cocina, le pregunté a Albert, básicamente, quién le hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y así conocí a Piñero, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con él, y yo creo que ahora todavía estamos en el principio. Pero el verdadero principio de esta historia lo encontramos en un sencillo hábito infantil, en la afición de un niño que pronto pasó a revelarse como una verdadera vocación. Pinta siempre, siempre. Su caja de lápices, sus libretas, sus dibujos y de toda la vida. Y te voy a pintar, pues píntame, ya ves tú. Pero bueno, que él todas esas cosas lo ha llevado siempre en la sangre. Cuando otros niños estaban jugando al fútbol o iban a judo, yo solo pensaba en dibujar y acababa el colegio y me iba a Bellas Artes. En clase había que estar callado, en clase había que estar disciplinado, había que aprenderse las cosas de memoria, y de momento, en la Escuela de Bellas Artes, el tío como que descubre una libertad brutal y salía loco de contento. Las manos manchadas, podía gritar, podía extenderse, gozaba de libertad. Con el paso de las décadas, aquella pasión fue tomando forma, evolucionando, coincidiendo de manera natural con profesionales y colaboradores afines a un modo de entender la vida y el trabajo. Y una cosa que a los cocineros nos interesa mucho, y es aquellas personas que además tienen creatividad e ingenio que nos facilitan la vida. Porque nuestro propio ritmo de creatividad muchas veces es alto, nuestro tiempo es escaso, y creamos cosas que a veces no sabemos dónde deben de ir. En el trato directo, una persona normal, ¿verdad?, que por ser normal no es normal. Hoy en día cuesta tanto ser normal que resulta que los tíos normales acabamos no siendo normales, y yo soy como él. Entonces, desde el primer momento nos entendimos muy bien. Una persona seria, una persona trabajadora, y en eso son valores que yo admiro y que comparto, y me encanta trabajar con gente así. Sí, tú traes una idea y le cuentas un poquito cuál es el concepto, qué es lo que quieres hacer, y él luego, lo que te decía antes, ¿no? Le da ese puntito, depende de lo que tú quieras, si es más serio, pues depende del tipo de material, la pintura, etcétera, y si lo quieres más cachondo, pues más cachondo. Él mismo te va enseñando nuevos materiales y nuevas posibilidades que yo tampoco sabía que existían, ¿no? Entonces, eso para un cocinero, de verdad, nadie se imagina la importancia que puede llegar a tener, ¿no? He descubierto la manera de trabajar con él más efectiva, que es estar con él antes le envío unos esbozos, o bien los dibujamos juntos cuando él viene a Barcelona, y nos encerramos en el taller todo un día y vamos tocando las narices a los operarios, pues que prepárame esto, hazme aquello, y sobre esa base evolucionamos las piezas. Las cosas se iban haciendo conforme se iban pensando. La ranita, por ejemplo, mientras la estábamos pensando, estábamos buscando fotos por internet de la rana que queríamos, y estaba el escultor haciendo la rana. O sea que ellos, cuando se fueron a las 5 o 6 horas de empezar la reunión, la ranita ya estaba hecha. Al final estamos tocando todo tipo de palos de materiales. O sea, buscamos que con el del mármol, metales, pintura, resinas, no sé, una variedad infinita, porque cada día no sabes lo que te van a pedir. Esta búsqueda constante de nuevas inspiraciones y técnicas dan como resultado piezas que en muchas ocasiones son capaces de establecer un diálogo con el propio plato, haciendo más evidentes sus distintas posibilidades de presentación y avivando la creatividad de su autor.
Un plato contextualizado desde un cocinero puede crear una vajilla y una vajilla puede inspirar un plato. Yo le he mandado la idea de una pluma para crear un plato con interiores de palomo, donde va una brocheta, y a partir de la conversación estamos creando un plato principal donde hay un pergamino, donde esa pluma se convierte en una pluma de escribir. Hay veces que las cosas que se hacen y las piezas son tan bonitas que lo de dentro tiene que estar a su altura, ¿no? O sea, y eso no es fácil, porque las piezas que se hacen, que estáis viendo, ¿no?, en ese documental son absolutamente brillantes, ¿no? Y al final tienes que estar gastronómicamente dentro de esa brillantez también, ¿no? Él ha conseguido algo que es realmente interesante, ¿no? Y que viene a ser, en esencia, que no solamente vayamos al mercado a ver qué hay y qué vale para nuestra creación, sino que la creación ya puede llegar a ser igual de creativa y dinámica que nuestros platos, y que además el soporte se convierte en un elemento coral, que termina abrazando la creación desde un punto de vista gastronómico. Esto es muy, muy interesante. Paso muchísimas horas en la carretera. En el coche es donde yo encuentro ese momento conmigo mismo y me da pie a pensar y a pensar las cosas de una forma mucho más pausada que cuando estoy en el taller, que es la locura. Como en el coche, ceno en el coche. O sea, al final yo el parar a comer en un restaurante yo solo no le veo sentido. Prefiero optimizar todo ese tiempo y acabar llegando a mi casa y poder dormir a mi hijo y cenar con mi mujer. Un hombre exigente que quiere abarcar mucho y no tiene miedo a nada. Su objetivo no sabemos dónde está, pero quiere abarcar, no sé, siempre está yendo a más, que eso es lo que ha hecho crecer este taller. Al final el que lo mueve es él. Yo creo que el taller de Piñero, si no existiese, habría que inventarlo, porque para muchos cocineros, no solo yo, tener una persona como él apoyándote, porque ya te digo que es muy, muy gratificante el hecho de que no tenga un no. Yo me atrevo. Podrá salir mejor, peor, o nos costará 2 veces o 3 llegar al resultado, pero al final lo conseguimos. Yo no digo que no porque tengo esa seguridad de que siempre al final lo vas consiguiendo. Él ha sido así siempre. Siempre desde que yo lo conozco, siempre ha sido muy positivo, siempre viendo las cosas muy bien. Incluso ahora con el nivel de trabajo que tiene tan alto, llega a casa y a ver, lo ves cansado y lo ves preocupado, pero nunca trae marrones a casa. Esa tendencia innata a no creer en imposibles explica que hoy, 3 décadas tras la fundación del Taller de Piñero, José Miguel y su equipo sigan evolucionando en un área de trabajo a medio camino entre la imaginación más pura y el desarrollo de soluciones de diseño tan eficaces como inesperadas. Trabajos que pasan a formar parte del universo de cada chef de una manera natural y memorable. Si tuviera que definir de una frase el trabajo que ha hecho para nosotros, es básicamente cumplir muchos sueños que antiguamente eran impensables, ¿no? Yo creo que todo lo que nos aporta José, o Piñero, como le llamamos todos, es ese punto diferente que te hace crecer a la hora de poner las cosas en tus platos y crecer a la hora de intentar desarrollar toda una historia alrededor de la comida. Me voy impresionado y lo que quiero llegar a Barcelona es reflexionar, porque ahora cuando empecemos todo el proyecto del Bulli en 1846, estoy seguro que con José vamos a hacer muchas cosas. Entonces, bueno, larga vida, ¿no?, al Taller de Piñero.